Servicios informativos de Navarra Televisión. Perdido hoy la vida en la colisión de este camión y este turismo en la carretera Navarra 134, en el término de Andosilla. El fallecido es el conductor del coche, que ha quedado convertido en un amasijo de hierros. El chofer del camión ha resultado ileso. Navarra registra 15 víctimas en las carreteras en lo que llevamos de año. E impactantes también estas imágenes, las de este incendio en esta nave industrial sin actividad del polígono Plazaola de Aizoain. Varias dotaciones de bomberos han trabajado durante más de una hora para extinguir las llamas que han provocado una importante columna de humo negro. Muy buenas noches. Hoy la portada de este informativo es una portada de sucesos en un jueves en el que en el Parlamento ha habido una intensísima actividad. Del Pleno han salido hoy varias leyes. Una de ellas ha sido celebrada por las plataformas de afectados por la hipoteca. Se ha dado luz verde a la ley para garantizar el derecho a la vivienda. A partir de ahora Navarra se suma a la fórmula andaluza. Se podrá embargar temporalmente las propiedades de la banca para proteger a las familias en riesgo de desahucio. 2 años después de las primeras reivindicaciones y desde que las plataformas empezaron a trabajar, estamos consiguiendo que por parte de los parlamentos y del estamento político se estén tomando por fin medidas efectivas. La oposición parlamentaria se ha unido para aprobar esa norma que han rechazado UPN y PP y que además va a penalizar las viviendas vacías que no se pongan en alquiler. Enseguida los detalles de esta ley que sale hoy del último pleno antes del verano, en el que la oposición también ha hecho bloque para sacar otra ley por la que el Gobierno de Navarra tendrá que pagar a sus funcionarios antes del 31 de agosto un complemento que compense la pérdida de la paga extra. El consejero del ramo le augura difícil encaje legal. Pero hoy en el Pleno ha sido día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. La Cámara Foral ha aprobado con el voto en contra de Aralar y Bildu salvaguardar su memoria. El Parlamento de Navarra, junto con el resto de instituciones, debe poner siempre a las víctimas en el lugar que les corresponde. Y homenaje también en el Congreso, acto solemne al que han acudido representantes de varios colectivos de víctimas. Han participado además altas autoridades del Estado. Y mientras, el presidente Rajoy ha llegado esta tarde a Bruselas para participar en un decisivo Consejo de la Unión, donde intentará hacer valer el acuerdo alcanzado en el Congreso para luchar contra el desempleo juvenil ante el resto de líderes europeos. Y este hombre duerme esta noche en la cárcel. El juez Pablo Ruz ha ordenado ingreso en prisión incondicional para Luis Bárcenas. El fiscal cree que se ha incrementado el riesgo de fuga porque traspasó dinero de Suiza a otras cuentas no bloqueadas. En la crónica presanferminera, que a estas alturas no para, la novedad del día nos llegaba desde la Federación de Peñas, que ha presentado el poste que recordará a los fallecidos en el encierro. Se colocará mañana en la calle con los escudos de las peñas, el del ayuntamiento y una mención genérica a los que perdieron la vida en la carrera. Además, esta mañana han desembarcado en la Plaza de Toros estos que ven los ejemplares que protagonizarán la corrida de rejones del 6 de julio. Y tenemos también ya Gallico de Oro. Este año lo recibe este hombre, el doctor Manuel Martínez Grande. Fue jefe de traumatología y cirugía ortopédica del Virgen del Camino. Recibirá el Gallico de Oro el 11 de julio en Napaz. Y además, en deportes, como siempre, estaremos muy pendientes de la planificación de Osasuna de cara a la próxima temporada. El interés del Sevilla en Arribas, unido a otros posibles traspasos, abren el debate. Necesidad de hacer caja contra posible desmantelamiento del equipo, similar a lo ocurrido la pasada temporada, que acabó con el equipo coqueteando con la segunda división. Vamos a empezar por lo ocurrido en las carreteras. Una persona ha fallecido este mediodía en la colisión entre un camión y un turismo que ha sucedido en la carretera Navarra 134, en el término de Andosilla. El fallecido conducía el turismo que ha quedado convertido en este amasijo de hierros. Viajaba solo. El conductor del camión ha resultado ileso. SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente en torno a las 12:30 de la mañana. Ha movilizado bomberos de Lodosa y Peralta y Policía Foral, que ha realizado el atestado. El equipo médico del consultorio de Andosilla y una ambulancia medicalizada de La Rioja no han llegado a intervenir al confirmarse el fallecimiento de la víctima. Como consecuencia del accidente se ha cortado la carretera y se ha desviado la circulación por la travesía de Andosilla.
Y esta tarde un incendio quemaba parte de la nave industrial, una nave industrial en desuso en el polígono de Berrioplano. Hasta el lugar se han desplazado, como ven, 3 dotaciones de bomberos de Pamplona, además de policía foral y municipal y una ambulancia en previsión de que pudiera haber alguien dentro de la nave. Al parecer, la nave, que pertenecía a Hobbit Seguridad, llevaba varios meses vacía, por lo que los daños no han sido cuantiosos. El incendio ha afectado a material almacenado y a una oficina. No ha sido preciso desalojar las naves contiguas al lugar del fuego, cuyas causas se están investigando tras una hora de intenso trabajo. Y hoy vamos a hablarles de todo lo acontecido en un pleno intenso, el último de este periodo de sesiones, del que han salido adelante varias leyes forales. Navarra, a partir de ahora, va a poder embargar durante 3 años las viviendas de los bancos para que familias en proceso de desahucio puedan mantenerse en casa ese tiempo, pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos. Es la principal novedad de esa ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobaba hoy el Parlamento, con todos los grupos, a excepción de UPN y el Partido Popular. Andalucía fue la primera y ahora Navarra se sube al tren del embargo a la banca. Con esta ley en la mano se podrá embargar temporalmente, un máximo de 3 años, viviendas de los bancos objeto de desahucios para que las familias puedan permanecer allí pagando un alquiler que sea la 4ª parte de sus ingresos. Utilizar los instrumentos legales a nuestra disposición para decirles a los bancos: basta ya de más desahucios. No puede ser que sigamos rescatando con miles de millones de euros a los bancos y que hoy no pongamos todas las energías y toda la capacidad normativa de las instituciones para rescatar a las personas. Gobiernos y los parlamentos, cuando menos, son culpables de omisión, de no haber legislado a favor del bien común, y es el momento de que pongamos remedio. Y no solo se actúa ante la banca, se va a crear un censo de vivienda vacía. Los propietarios que tengan viviendas sin uso y no las pongan en alquiler tendrán que pagar el doble de contribución urbana. 35.000 viviendas vacías. Y estamos echando a la gente a la calle. Familias que no pueden pagar, no lo olvidemos, que no pueden pagar, no es que no quieran pagar. Creemos que el impuesto a las viviendas deshabitadas nos parece correcto, siempre que se cumpla con el rigor, que se compruebe constantemente su adecuada composición, que se actualice con las debidas frecuencias. Lo mejor que le puede pasar a esta ley es que con los años sea derogada por falta de utilidad, pero hoy se hace necesaria. La ley de medidas urgentes ha sido presentada por toda la oposición, excepto el Partido Popular, que se ha opuesto junto a UPN. Regionalistas y populares consideran que no ataca el problema de fondo. UPN cree que la solución debe legislarse a nivel nacional. No soluciona el problema de fondo, es demagógica, es ineficaz. Señores del Partido Popular, que si hubiesen aceptado la dación en pago, hoy no estaríamos debatiendo aquí esta iniciativa. De que protegemos las garantías jurídicas y constitucionales de todos los españoles. Y sabe usted perfectamente que el planteamiento de la dación en pago no es ni tan sencillo ni tan simple como ustedes lo proponían. La plataforma de afectados por la hipoteca presente en el Pleno se ha felicitado porque se hayan adoptado estas medidas. Esa plataforma, la de los afectados por la hipoteca, ha dicho que la ley aprobada hoy en el Parlamento de Navarra es el resultado al tiempo de trabajo en favor de las personas que han perdido o están en riesgo de perder su vivienda por parte de las plataformas. 2 años después de las primeras reivindicaciones y desde que las plataformas empezaron a trabajar, estamos consiguiendo que por parte de los parlamentos y del estamento político se estén tomando por fin medidas efectivas, ¿no? En este caso concreto es una ley parecida, digamos, a la que se aprobó en Andalucía, que ya está en marcha, que ya está teniendo sus frutos allá, y esperemos que también los pueda tener aquí. La ley aprobada hoy por la oposición parlamentaria no ha sido la única que ha conseguido la luz verde en el Pleno de la Cámara. El bloque de la oposición ha conseguido, salvo el Partido Popular, ha conseguido que se apruebe un complemento personal para los funcionarios navarros que perdieron la extra del año 2012. La modificación de la ley aprobada establece que se deberá abonar a los funcionarios un complemento equivalente a la paga extra antes del próximo 31 de agosto. En la norma original se establecía que el pago debía hacerse antes del 31 de diciembre de 2012, pero no se llegó a pagar. Los grupos de la oposición critican que entonces el Gobierno no publicó en el boletín la ley hasta el 3 de enero, por lo que ya era tarde. Yo creo que esto, además de una cuestión jurídica, fundamentalmente es una cuestión de carácter, de voluntad política, de quererlo hacer, y el Gobierno nunca ha mostrado esa voluntad de querer cumplir esa ley, sino de cumplir la del Estado. Además, la delegación del Gobierno en Navarra presentó un recurso frente a diversas entidades locales por haber pagado
ese complemento a sus trabajadores. La denuncia que ha presentado la delegación del Gobierno contra 23 ayuntamientos de Navarra por pagar ese complemento que sustituía a la paga extra, pues queda garantizada y tenemos pues muchas más posibilidades de que salga adelante y no se dé una sentencia contraria a los ayuntamientos. El Gobierno considera que es complicado que se pueda aplicar la nueva norma y se pueda pagar a los funcionarios ese complemento correspondiente a 2012. Además, hay que hablar claramente de que con las normas de ejecución presupuestaria, que no las pone el Gobierno de Navarra, sino que son normas de contabilidad, entiendo que va a ser muy difícil conseguir los objetivos, por no decir imposible jurídicamente, que propone la oposición. UPN y PP han rechazado la modificación y han señalado que se está engañando a la opinión pública. Y además en el Pleno se han aprobado cambios en la normativa del taxi en Navarra. Aumenta la vida útil del parque de vehículos de 8 a 10 años, prorrogable en otros 2 según cada ayuntamiento. La nueva norma aprobada hoy permite la explotación temporal de la licencia en caso de excedencia mediante la contratación de un conductor por un periodo no superior a 2 años. Los taxis para adaptados pueden realizar servicios en áreas que carezcan de licencia para este fin. También se combate a los taxis pirata inmovilizando el vehículo de manera inmediata y con multas que podrían llegar a 2.600 euros. La norma, impulsada por PSN, ha sido aprobada por unanimidad. Y en el Pleno también se ha hablado de este medio de transporte, el tren. El consejero de Fomento ha anunciado que Renfe no va a suprimir el servicio de primera hora de la mañana que conecta Vitoria con Pamplona. Lo que va a hacer es trasladar el horario de ese tren para posibilitar que sea utilizado, dice el consejero, por más viajeros. El Gobierno de Navarra ha reclamado saber cuál es el cambio porque los nuevos horarios se comienzan a aplicar a partir de este domingo. El consejero Luis Zarraluki ha mostrado su descontento con la mala política de comunicación, ha dicho, llevada por Renfe a la hora de informar a Navarra sobre este tema. Ha asegurado que ha tenido numerosos contactos para obtener información sobre posibles modificaciones de los servicios de los trenes navarros y que ha obtenido datos contradictorios. Y seguimos en el Pleno, que aprobaba por unanimidad la ley por la que se modifica la regulación de la asignación tributaria del 0,7% que los contribuyentes destinan a fines sociales. La modificación pretende poner plazo a las convocatorias y su resolución para que las entidades sociales que resulten beneficiadas puedan ejecutar sus proyectos a partir de enero del año siguiente. Eso en el interior del Pleno, mientras en la calle sindicatos de las policías de Navarra se concentraban para reclamar que se modifique precisamente eso, la ley de policías. Los trabajadores no están de acuerdo con la ley que se modificó ya en el año 2010. Se produce un desacuerdo porque no consideran que sea justa para los agentes, porque incumple, dicen, derechos laborales básicos a juicio de los sindicatos. La policía tiene que ser apolítica y tiene que cumplir los derechos y los intereses de los ciudadanos. Y el Gobierno de UPN a día de hoy no está utilizando a la policía foral y a las policías locales en bien de ese beneficio. Y de vuelta al interior, PSN y Bildu han valorado hoy negativamente el anuncio realizado ayer por el Gobierno de Navarra de derivar pacientes a centros privados a través de concursos públicos, en los que se va a tener en cuenta la oferta más barata. Estos grupos dicen que el Gobierno debiera analizar la posibilidad de que esos servicios se practiquen en la propia sanidad pública. Se está primando por encima de todo intereses económicos a intereses de atención en la calidad a la salud. Y nosotros, pues lógicamente no estamos de acuerdo. Hace bien poco se han abierto unos nuevos quirófanos y no entendemos muy bien qué utilidad se le están dando. Quirófanos cerrados por las tardes, tenemos vacantes que no se cubren, tenemos sustituciones que no se hacen, por tanto, pues evidentemente con esta actitud del Departamento de Salud, pues bueno, seguiremos derivando a entidades privadas y pagando. El Partido Socialista marca distancia en este asunto, mientras que el pasado lunes, junto a UPN, fue capaz, el pasado martes, mejor dicho, de ponerse de acuerdo en torno a la mesa del empleo. Por eso, esta imagen que recogíamos en el Pleno esta mañana nos ha sorprendido, no es habitual en los últimos tiempos. Hoy veíamos a la presidenta, junto al líder socialista y a otros parlamentarios de PSN, de partir de forma amistosa en el hall de la Cámara Foral. Hace un año que socialistas y regionalistas rompieron el pacto de gobierno. Y además de esta imagen, hoy en el Pleno, por supuesto, no hemos querido dejar de mirar al reconocimiento institucional que se ha realizado a las víctimas del terrorismo. La fecha elegida, hoy 27 de junio, sirve para recordar a la primera víctima que fue asesinada por ETA en 1960. El Legislativo se ha sumado al reconocimiento y ha rendido homenaje a todas las víctimas.
la condena de todos y cada uno de los asesinatos terroristas perpetrados, la reprobación de la injustificable historia de terror y dolor a la que el terrorismo y sus cómplices han sometido a los ciudadanos, por el compromiso que ha adquirido con las víctimas para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista. Homenaje a las víctimas del terrorismo también en el Congreso de los Diputados esta mañana. Señorías, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidentas y representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, hace ya más de 3 años no hemos tenido que lamentar más atentados. Pero aun cuando hubiese transcurrido mucho tiempo más sin sufrir el ataque de las organizaciones terroristas, como todos deseamos, aun cuando se hubiese logrado vencer definitivamente el terrorismo, España nunca olvidará a sus víctimas. Discurso del presidente del Congreso en el que Jesús Posada ha pedido un renovado compromiso contra el terrorismo y ha mostrado su condena más enérgica a cualquier exaltación o enaltecimiento de este tipo de violencia. Tras sus palabras, 1 minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Hoy se daban cita en la Cámara la presidenta de la VT, Ángeles Pedraza, de la Fundación de Víctimas, Marimar Blanco, y de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón. Y también altas autoridades del Estado. No han faltado representantes del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, así como la defensora del pueblo, Soledad Becerril. El Congreso celebra este acto por 4º año consecutivo, tras la decisión adoptada el 11 de marzo de 2010, cuando todos los grupos parlamentarios acordaron declarar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. No acudía a esa cita el presidente del Gobierno porque a esa hora viajaba hacia Bruselas. Mariano Rajoy ha sido de los primeros líderes en llegar al decisivo Consejo de la Unión que arranca, como saben, hoy en Bruselas. Rajoy tendrá que defender allí el acuerdo aprobado precisamente en el Congreso para luchar contra el desempleo juvenil y lo tendrá que defender ante el resto de líderes europeos. 6.000 millones de euros son poco y lo saben para resolver el paro juvenil, pero de momento, y dependiendo también de que se aprueben los presupuestos de la UE para 2014-2020 sin problemas, es el fondo que el Consejo Europeo ofrece ante la presión principalmente de España para que en esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se aprueben medidas de estímulo concretas. Con la segunda tasa de paro juvenil más alta de la UE, un 56,4%, nuestros jóvenes parados recibirían entre 1.500 y 2.000 millones de euros de ayuda para dinamitar la dramática situación. A cambio, un plan del Gobierno antes de fin de año con trabajo, formación o prácticas para los menores de 25 años. En cuanto a los créditos para las pymes, no hay aún un plan definitivo para movilizar los 100.000 millones de euros previstos. Los líderes europeos solo se comprometerán a mejorar su financiación y a que el nuevo plan de inversión esté operativo en enero. Con calendarios más suaves de ajuste del déficit, España y Francia se traen 2 años de prórroga para equilibrar las cuentas. Sobre la gran batalla de la zona euro, a juicio de España la clave de todo, la canciller alemana sigue marcando el paso de la unión bancaria. El diputado y secretario de la Unión Europea del Partido Socialista, el pamplonés Juan Moscoso del Prado, ha afirmado esta misma tarde desde Navarra que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que aprovechar esta cita, la de hoy y mañana en el Consejo Europeo. Una oportunidad, dice, tras el pacto alcanzado en el Congreso de los Diputados de cara a ese foro. Un pacto apoyado, como saben, por el PSOE. Todo un aval, cree, para que el presidente pelee por traer a España políticas que incentiven el empleo. Hace falta que España sepa aprovechar esta oportunidad y aunque España tiene un gobierno de derechas, sin embargo, todos estamos juntos en la tarea de intentar que se cree empleo y crecer para abandonar la crisis y, desde luego, no dejarnos atrapar por las políticas que la derecha europea impone en materia de austeridad. Rajoy tiene que aprovechar esa oportunidad hoy y mañana, no puede desaprovechar ese apoyo y yo confío en que haya acuerdos importantes estos. Si hablamos de empleo, parece que se empieza a percibir un pequeño atisbo en la recuperación. Así lo ha manifestado esta mañana la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, María Isabel García Malón, que ha matizado y ha dicho que solo es una percepción, por lo que no se deben lanzar las campanas al vuelo. Sí que hemos comenzado a notar que se empieza a mover algo más nuestro mercado laboral, ¿no?
muy despacito, muy lentamente, pero sí que está algo más animado. Entonces, lo que hay que ver ahora en estos próximos meses es si esta tendencia se confirma o realmente era pues un tema más coyuntural, pues por contrataciones en época estival, etcétera, ¿no? Declaraciones de Isabel García Malo antes de presidir este acto que ve en la clausura de la 7ª edición de la Escuela Taller Elundain Valle de Aranguren. Gracias a esta escuela, un total de 15 jóvenes de los 27 que comenzaron estudios han conseguido trabajo. Ahora vamos a hablarles de un objetivo, el de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los campesinos en Nicaragua. Es lo que persigue la Fundación La Caixa y la Fundación Felipe Rinaldi, que van a impulsar con 400.000 euros un proyecto para fomentar iniciativas económicas y de seguridad alimentaria a través de la producción y comercialización de café, cacao y grano. Hoy han firmado el acuerdo. Y ahora un dato. En el primer trimestre de este año se han registrado en Navarra 281 denuncias por violencia machista, lo que supone 8,7 denuncias por cada 10.000 mujeres. Además, los datos del Observatorio contra la Violencia de Género reflejan que el número de mujeres que ha renunciado a continuar con el proceso judicial ha disminuido un 1,7%. Y en los tribunales, hoy noticia de alcance. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresará en la prisión de Soto del Real después de que el juez del caso Gürtel, el juez Ruth, haya ordenado su ingreso en prisión incondicional y sin fianza. La decisión se ha tomado después de que Suiza alertara de que Bárcenas había trasladado fondos a Estados Unidos y Uruguay desde sus cuentas no bloqueadas. La Fiscalía había pedido el ingreso en prisión incondicional, al igual que la acusación popular de esta causa. La mujer de la dulce sonrisa es la que ha tirado por tierra una de las coartadas de Bárcenas para justificar su fortuna, la venta de cuadros. Buenos días. ¿Va a declarar? De hecho, ella figura como intermediaria en la operación que presuntamente le reportó al extesorero popular 560.000 euros. Pero resultó que Isabel McKinley no es marchante de arte, sino pintora y restauradora, y es por estampar su firma que no su pincel, por lo que tuvo que declarar como testigo. Esta argentina, de perfecto francés, reconoció haber cobrado $1.500 de manos de un testaferro de Bárcenas por firmar un contrato con el que su mujer, Rosalía Iglesias, vendía unos cuadros por valor de 560.000 euros. Pero McKinley ni vio los cuadros ni conoce a la mujer de Bárcenas, cuyo dinero estaba presuntamente contribuyendo a lavar, ni ha pisado en su vida Madrid, donde están fechados los contratos, porque en realidad se firmaron en Buenos Aires, según un informe de la UDEF, a donde Bárcenas viajó solo 4 días antes de que su mujer presentase en Hacienda el falso documento con el que pretendía justificar ese $500.000 de euros. El Ayuntamiento de Pamplona está a la espera de que la madre de Nagore Lafaje y la Asociación Lunes Lilas decidan el recorrido por el que va a discurrir el día 3 de julio la representación teatral de recuerdo del crimen de Nagore. Descartada la pretensión de ocupar la calle Estafeta, el Ayuntamiento está a la espera de que se decidan por Chapitela y Plaza del Castillo, por Mercaderes y Calderería. La performance culminará en el callejón de la Plaza de Toros. Y hoy hemos conocido este poste, el que servirá a partir de mañana como homenaje a los 16 fallecidos durante el encierro a lo largo de su historia. Un reconocimiento de la Federación de Peñas. Y decimos desde mañana porque será a las 8:15 de la tarde de mañana cuando se coloque a la altura del Ayuntamiento de Pamplona, en el segundo tramo del vallado. El poste de acero permanecerá fijo durante las fiestas y luce placas de bronce con los escudos de las Peñas de Pamplona integradas en la Federación. En el poste no aparecerán los nombres de los 16 fallecidos en la historia del encierro, sino un reconocimiento genérico. Y hoy hemos conocido también un nombre, el del doctor Manuel Martínez Grande, ex jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Virgen del Camino, que ha sido elegido para recibir el Gallico de Oro de Napardi de este año. La asociación quiere reconocer así el conocimiento y la experiencia del facultativo ya jubilado, que consideran todo un referente en medicina. El presidente de Napardi ha destacado esta mañana que hasta su jubilación el médico ha regalado a nuestra comunidad lo mejor de su sabiduría y su experiencia, poniendo salud, ha dicho, donde faltaba. Bueno, con una gran sorpresa, ya lo dije hace un momento, pero nunca espera uno un homenaje de estas características, ¿no? Bueno, estoy encantado de recibirlo y poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, y esperemos que también estén a la altura de la faena
estos ejemplares, los toros para la corrida de rejones del próximo 6 de julio, que ya están en los corrales de la Plaza de Toros de Pamplona. 9 toros de los hierros de San Mateo y San Pelayo de Salamanca serán lidiados por los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, fiel a la cita, Roberto Armendáriz y Sergio Galán. El promedio de peso de los morlacos desembarcados oscila entre los 530 y los 620 kilos. Pamplona calienta motores y Castejón, una de las primeras, ha dado inicio hoy a sus fiestas patronales. Las palabras con las que el concejal de festejos de Castejón, Josu Martín, daba inicio a las fiestas en honor a la Virgen del Amparo, casi no se han oído por la pitada de buena parte del público presente. ¡Que la calle de Castejón se tiña de rojo y blanco! ¡Viva la Virgen del Amparo! ¡Viva Castejón! ¡Felices fiestas! Este año hacía 25 años la Peña de Zurcid y les debieron solicitar para tirar el cohete y se lo han debido de negar. Entonces la pitada ha sido general, por eso, porque quería él tirar el cohete y no dejarla a ellos. Pero bueno, al final son fiestas y hay que disfrutar. Polémica aparte, el buen ambiente y una temperatura agradable han acompañado al inicio de las fiestas patronales de Castejón, las primeras de la Ribera, que sus vecinos disfrutarán a tope hasta el próximo 2 de julio. Esperemos que haga buen tiempo, sobre todo para que la gente salga a la calle. Se intentarán pasar lo mejor posible. Me he sentido muy emocionada de estar con usted y compartir el día de hoy. Pues bueno, el tiempo un poquito peor, pero bueno, un poco de fresco tampoco vendrá mal. Y el humor pues el que tenga cada uno, claro. Una vez al año que son, pues aprovechará al máximo. Los más pequeños han disfrutado tras el chupinazo, huyendo del alcance de los cabezudos. Tampoco ha faltado la música de la charanga, que inundará las calles de Castejón en los próximos días. Felices fiestas y que venga todo el mundo. Castejón las disfruta y Tudela las prepara. Y finalmente representantes de bares y peñas se han reunido esta tarde por separado con el Ayuntamiento para limar asperezas tras la prohibición de poner DJs en la calle durante las fiestas de Santana, fuera de los actos programados por el consistorio. Los integrantes de la Federación de Peñas decidieron ayer hacerlo por separado porque ellos solo defienden que se les permita realizar un par de actuaciones musicales sin ánimo de lucro, mientras que entienden que los bares son empresas privadas que buscan ganar dinero con los DJs. Dos peñas, Andatu y Revolvedera, que no pertenecen a la federación, han acudido a sendas reuniones. Los representantes de los bares no han querido hacer declaraciones. Nosotros entendemos que los bares tienen su problemática. Sí que queremos música, pero que las peñas no es eso lo que queremos. Queremos que se nos autorice un par o tres de actos que había pendientes, como se habían hecho otras veces, que este año se nos han cortado, y simplemente no tenemos una reunión conjunta con los bares, que entendemos que no pintábamos nada nosotros ahí. Ahora un apunte muy alejado de la fiesta. La delegación del Gobierno de Navarra ha transmitido sus condolencias a la familia de Esperanza, una mujer que ha fallecido. Era quien todos los desfiles de la Guardia Civil del día 12 de octubre en Pamplona, ahí la ven, lanzaba pétalos sobre los agentes y sobre las autoridades. La delegada del Gobierno, Carmen Alba, ha publicado en Twitter sus condolencias y ha escrito que el próximo 12 de octubre lanzará los pétalos desde el cielo. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En Osasuna no se oculta que es necesario vender para cuadrar cuentas. Así ha ocurrido otros años con Plasil, Juanfran o Ibrahima. Pero esta necesidad no significa desesperación. Y en Osasuna tampoco quieren rellenar sus arcas con un alto costo deportivo, tal y como ocurrió la pasada campaña. La presunta oferta que va a realizar el Sevilla por Arribas ha encendido las alarmas. Está claro que Osasuna necesita hacer caja este verano para paliar su maltrecha situación económica, pero una cosa es vender a algún jugador y otra desmantelar medio equipo, tal y como ocurrió la temporada pasada y que estuvo a punto de pagar caro con el descenso. Arribas no es el único jugador que podría marcharse siempre y cuando el Sevilla pague los 5 millones de euros que figuran en su cláusula y que exige Osasuna.
Hay otros futbolistas con buen cartel y a los que se les ha vinculado con otros clubes desde hace tiempo. En esta terna no se incluye a Sola, cuyo traspaso al Athletic parece inminente por una cantidad superior a los 3 millones e inferior a los 4. En esta lista están incluidos otros rojillos como Andrés Fernández o Raúl Loé. De momento todo parece parado, pero nunca se ha ocultado el interés de otros equipos por hacerse con sus servicios. Las sorpresas podrían ser Cejudo o Armenteros, tal y como ocurriera el año pasado con Ibrahima. Además, está por ver qué ocurre con los canteranos Timor, Manuel y Torres, que la entidad quiere que se marchen cedidos en busca de minutos. Y otros jugadores con contrato como Nano y Nino, que, de tener ofertas, el club no pondría excesiva oposición en su salida. Y Osasuna ha hecho públicos los 3 jugadores del filial que realizarán la pretemporada con el primer equipo. Son el defensa Unai García, quien debutó como titular en la última jornada en el Bernabéu, Mikel Mesa, que también disputó algunos minutos en ese partido, y el delantero Joel Sola, futbolista fichado de la Peñasport tras un gran año en el que fue el segundo máximo goleador en el conjunto de Tafalla y uno de los artífices, por cierto, de la salvación del conjunto de la zona media. Osasuna fichó a Sola para su filial mediada la temporada pasada. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El coste de producir electricidad con paneles fotovoltaicos ya es similar en ciudades españolas al de comprar electricidad en la red. Es nuestro apunte ecológico de la noche. Y ahora pelota, Dani, que aparece delante Sergio Ramos. ¡Toma! Hace un sombrero a Cés. Atención que está Cazorla, que no puede con Dani, que chuta ahí, golazo. Y entonces Villa le da su camiseta y Dani se va a poner la mesa. Iberdrola, la energía del presente, la energía del futuro. Según un informe a nivel internacional, esta paridad ya ha sido alcanzada en ciudades como Madrid, Sídney, México DF, Roma, Palermo o algunas de Chile. El estudio añade que para que el mercado fotovoltaico de autoconsumo pueda desarrollarse es necesario reducir aún las barreras administrativas y mejorar los mecanismos de regulación. Según se desprende del estudio del que les hablamos, en el último semestre de 2012, mientras en la mayoría de países europeos los costes de la electricidad han aumentado, en Iberoamérica están experimentando reducciones. Y ahora pelota, Dani, que aparece delante Sergio Ramos. ¡Toma! Hace un sombrero a Cés. Atención que está Cazorla, que no puede con Dani, que chuta ahí, golazo. Y entonces Villa le da su camiseta y Dani se va a poner la mesa. Iberdrola, la energía del presente, la energía del futuro. Antes les hemos hablado de los Sanfermines, pero ahora queremos que vean las pancartas que verán las calles de Pamplona este año. Los protagonistas de la mayoría de las pancartas de las peñas de este año son los políticos, con el asunto de las dietas de Caja Navarra. Este es el principal tema que reflejan las sábanas, que además dedican espacio a los recortes, a la comida hospitalaria. Las pancartas de las 16 peñas podrán verse el sábado a las 8 de la tarde en la Plaza de San Francisco, antes de que comience su primer desfile, el día 7. Ahí va un adelanto. Los Sanfermines son quien mejor nos promocionan, pero también el cine está haciendo lo suyo, mostrando los mejores escenarios de Navarra. Y por eso, para promocionar el turismo en nuestra comunidad, nace el certamen de cortometrajes de Navarra Tierra de Cine, que se ha presentado esta mañana. El Museo de Navarra ha sido el lugar en donde se ha presentado la primera edición de este certamen, al que concurrirán 10 cortometrajes seleccionados entre los presentados y que deben ser realizados en 10 localidades de la comunidad, como Andosilla, Huarte, Zaz, Viana, Leiza, Arguedas o Pamplona, con lo que también se quiere fomentar Navarra como escenario de rodaje, potenciando su diversidad paisajística y cultural. Hasta el 15 de agosto puede presentar el proyecto de guión a la organización, compuesta
por Endocomunicación, el Departamento de Turismo y la Navarra Film Commission. Y de ese certamen que quiere mostrar a Navarra como el mejor escenario de cine, vamos a hablar en nuestro tiempo de entrevista que ya abrimos. Y hoy nos acompaña Marcos Pereira, él es el director de este primer certamen de cortos destinado a este fin tan concreto. Bienvenido, Marcos, buenas noches. Buenas noches, Vera. Bueno, ¿cómo se origina un poquito la idea, ¿no? ¿Por qué pensáis en esta fórmula que une cine y Navarra, que ya está unido además por otros muchos caminos? Pues parte de, sobre todo, querer mucho a Navarra. En este momento de que aparentemente pues, estamos todos atascados en cuanto a proyectos, etcétera, pues damos vueltas a promocionar Navarra, a comunicar qué es lo nuestro y bueno, pues va surgiendo en el equipo de trabajo, vemos que en otras comunidades hacen proyectos similares y creemos que le va como anillo al dedo a nuestra comunidad, ¿no? Qué mejor plató para rodar que la comunidad foral. Una cosa va llevando a la otra, vamos dando pasos en principio con institucionales, porque si no contábamos con el apoyo, en este caso del Departamento de Turismo, digamos que ha sido el aval, el garante de que creían en el proyecto, ¿no? Así como la Navarra Film Commission, ¿no? En la parte técnica. Poco a poco nos hemos ido sumando agentes, luego los ayuntamientos, ha sido un trabajo bastante duro de varios meses y finalmente pues creo que hemos hecho un proyecto, un producto que quiere cumplir esa misión que acabas de decir, promocionar Navarra, es decir, tiene la marca Navarra por los cuatro costados, a través del talento, de la cultura, que parece que la olvidamos un poco en estos tiempos, pues bueno, nosotros apostamos por la cultura, en este caso del cine, y una promoción diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, más o menos ese es el desarrollo del proyecto y ya lo tenemos lanzado. Vamos a las entrañas del certamen. Es un certamen en dos fases, podría decirse, ¿no? ¿Por qué y qué quiere decir? Es un certamen que entendemos que es singular frente a otros festivales de cine en el que los realizadores tienen su proyecto ya rodado, montado, etcétera, y lo presentan. Aquí partimos del punto de vista que no queremos perder de referencia, que queremos la promoción de Navarra, promoción turística, que Navarra sea conocida a través de esa óptica diferente, que nos aporte el talento de los realizadores y ese escenario, ¿no? Entonces, buscando la máxima calidad de esos proyectos, están esas dos fases que dices. La primera, y por eso digo que es singular frente a otros proyectos, es la captación de los guiones. Es decir, todos los realizadores, directores, guionistas, en fin, no hay limitaciones de ningún tipo. Pueden presentar, como bien has dicho, antes del 15 de agosto, si bien se han tenido que inscribir antes del 1 de agosto, su proyecto, ¿vale? Son cortometrajes de 10 minutos, temática libre, ficción, lo que ellos deseen, pero no todos van a rodar. Es decir, esa es la primera singularidad, digamos, de este certamen. Una Ahí de está ellas. el primer corte, ¿no?, por decirlo así. Sí, hay un jurado especializado que bueno, pues, seleccionará los proyectos que consideren técnicamente más adecuados o más sobresalientes, etc. Entonces, esta es una singularidad ya importante. La segunda es que esos guiones, además, tendrán que estar pensados para promocionar Navarra, para que sean rodados en un hito turístico, en un ayuntamiento. Antes has hablado de los ayuntamientos que ya han participado, que esta mañana estaban en el Museo de Navarra, Argueda, Sandosilla, Huarte, Pamplona, Leiza, Ordax, Viana. Son los primeros, nos faltan 3 emplazamientos. Entonces es la segunda singularidad, que tendrán que hacer un guión y se va a valorar, el jurado va a valorar especialmente que esté adaptado a rodarse en un entorno, ¿no? En la página web navarratierradecine.es están todas las bases. Y animo aquí a los realizadores a que las consulten y orienten su proyecto, porque se va a valorar así a uno de esos hitos, ¿no? Entonces esa primera fase terminará con la captación de esos guiones, se seleccionarán y pasarán a Vamos una a la segunda fase. parte, ¿no? Porque una vez que el jurado haga su trabajo y diga, estos son los que nos gustan, ¿cómo bueno, pues se va a desarrollar un poquito, ¿no? Sí, es otra de las singularidades, digamos. Hemos tratado de hacer algo, bueno, pues un poco diferente, siempre teniendo como referencia esa promoción tanto turística, tanto de nuestro entorno, como el talento de los realizadores.
En esa segunda fase estarán ya esos 10 proyectos candidatos para uno de cada uno de los hitos que van a participar. Y claro, queremos ser generosos, digamos, con esos proyectos que vayan a participar, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues lo primero, entendemos que ya es un reconocimiento que seleccionar, que tu proyecto haya sido seleccionado, ¿no? Pero no solo eso, a todos los participantes, a través de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, les vamos a facilitar alojamiento y manutención para 4 personas del equipo de rodaje durante 3 días, porque entendemos que van a tener que desplazarse. Ese será el primer valor añadido. Dices, hombre, pues los realizadores van a tener que asumir el reto de adaptar su historia o su guión a algo tan concreto como es un escenario, es decir, uno de los protagonistas ya se lo ponemos nosotros, que es uno de los hitos turísticos, el resto queda a su talento. Tendrán ese lugar de rodaje, ese alojamiento, pero es que además en ese alojamiento podrán rodar. Hay que entender que normalmente cuando se hace un proyecto cinematográfico... Hacen falta interiores, ¿no? Todos son costes, Sí. y los interiores, o sea, al final dicen los que saben que el 30% del proyecto se va del presupuesto en todo este tipo de costes. Nosotros eso lo vamos a poner, o vamos a tratar de facilitar una parte, ¿no? Por otro lado, todos los ayuntamientos que han entrado con muchísima ilusión, eso les une a todos ellos y se va a volcar y tenemos que agradecer aquí muy especialmente a los técnicos de las áreas de cultura, de turismo, de estas localidades que desde el primer momento han confiado en el proyecto. Es la primera edición, es muy importante decir que ellos también están apostando por un proyecto que nace, entonces también se va a volcar, y la organización vamos a volcarnos también en facilitarles el plan de rodaje, etc. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que la Navarra Film Commission va a dar todo su apoyo logístico. Es decir, sabemos que es un tiempo relativamente breve para rodar, porque les va a quedar entre más o menos el 1 de septiembre y el 15 de octubre para rodar, más o menos, quizás haya algún día más. Entonces la organización va a tratar de facilitar, insisto, a cada proyecto, en fin, volcarnos con ellos, ser casi una producción, ¿eh? Navarra se ha convertido en un escenario de cine. El último grande en desplegar aquí todo su potencial ha sido Àlex de la Iglesia con Las Brujas de Zugarramurdi, pero se consolida también esta idea, ¿no? Y el Gobierno de Navarra, el propio Departamento de Turismo lo sabe, la Film Commission lo sabe y se está trabajando en facilitar esto cada vez más, ¿no? Y es algo bueno también, ¿no? Para la unión entre Navarra y el mundo audiovisual, el mundo del cine. Por supuesto, además entendemos que, bueno, pues un sector... bueno, si todos los sectores económicos atraviesan momentos complicados, el sector audiovisual, ¿qué vamos a decir, no? Pero efectivamente la Navarra Film Commission, hasta donde nosotros sabemos, hace una labor muy potente. Ahí ahora mismo has comentado, bueno, pues el hito cinematográfico del año, que es la película de Àlex de la Iglesia, ¿no? Pero se está rodando también en Leiza, en otros escenarios, ¿no? Es otro de los objetivos que tenemos con el certamen. Hemos dicho la promoción a través del talento de los creadores. Y dar a mostrar otros posibles lugares pero de rodaje, que ¿no? el proyecto también quiere proyectar, valga la redundancia, Navarra como plató de cine. De hecho, otro de las aportaciones que les damos a esos 10 proyectos va a ser la realización de un DVD. Será la fase final en la que estarán los 10 cortometrajes y se va a distribuir entre productoras, etcétera. Es decir, como ves, el proyecto no carece de ambición para que el destino de rodaje Navarra, que el escenario rodaje, que al final también generará economía, pues lo podamos vender, seamos sugerentes para otras producciones que puedan venir aquí, ¿no? Bueno, pues esperemos que este primer certamen de cortometrajes con esta intención sea solo el primero, que llegue un segundo será sin duda muestra de que ha ido bien. Esperamos que así sea y te agradecemos, Marcos, que nos hayas acompañado esta noche para explicarnos las claves, todo en la página web, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues así con el tiempo de entrevista ponemos el punto y final a esta crónica de noticias. Como siempre volveremos mañana en nuestros horarios habituales. Adiós.